Buenas noches, compañeros de los medios de comunicación presentes, a todos los medios de comunicación que se han enlazado con nosotros a escala nacional, les damos la bienvenida. En este momento vamos a iniciar con las declaraciones de prensa de la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Señora ministra, buenas noches. Buenas noches con todos. Quisiera hacer un breve resumen de lo que ha sucedido el día de hoy en el segundo día del paro convocado por la CONAIE y especialmente por el señor Issa. En esta ocasión debo ratificar que el pueblo ecuatoriano ha demostrado un día más que su deseo es continuar trabajando. A lo largo de este día se han suscitado bloqueos de carácter intermitente en algunas de las vías del país. La principal de ellas, la vía Aloaga, ha sido totalmente habilitada y las vías que se encontraban bloqueadas durante algún tiempo en la provincia de Pichincha, en Cayambe particularmente, 7 de las 10 han sido habilitadas en su totalidad. De manera que el país ha continuado trabajando y creo que eso es muy importante para todos. En cuanto al tema de los detenidos, que existían ayer, 9 de ellos que fueron puestos ante los jueces, a conocimiento de los jueces, 9 de ellos han sido puestos en libertad y 3 de ellos se encuentran sometidos todavía al proceso de carácter judicial. Quisiera decirles que la Policía Nacional ha actuado de acuerdo con los parámetros que establecen los derechos humanos, que sus intervenciones han sido reguladas de acuerdo con ello y que como consecuencia de eso ustedes pueden ver que la Policía Nacional no ha producido, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas, ningún efecto de afectación en los ciudadanos. Al contrario de lo que se ha producido en el caso de la Policía Nacional, en la que la policía tiene en este momento 8 heridos como consecuencia de los ataques de los manifestantes. Tenemos además un caballo que ha sido herido y adicionalmente el informe sobre el contenido de un paquete que contenía un arma explosiva, o sea, una bomba de manufactura casera que fue colocada el día de ayer en la plaza de Santo Domingo, ha dado lugar, digamos, a un proceso de investigación, de manera que estamos buscando en este momento a la persona que colocó ese artefacto que de haber hecho explosión habría causado un grave daño a las personas que circulaban en la plaza de Santo Domingo. La Policía Nacional y el Gobierno Nacional van a continuar actuando como lo han venido haciendo hasta este momento, de manera de garantizar el libre tránsito de todos los ecuatorianos en todas las vías del país. Y continuará deteniendo a todas aquellas personas que, violando las disposiciones constitucionales y de la ley, incurran en un delito como es el cortar las vías del tráfico e impedir la movilidad de los ecuatorianos. No hay mayor cosa que decir sobre el tema. Esos han sido los hechos que se han suscitado durante el transcurso del día. No se han producido manifestaciones dentro de la ciudad de Quito, que ha vivido un día de tranquilidad, y los 2 cortes en las vías de acceso de la ciudad que se produjeron en la mañana, que se trataron de producir en Oyacoto y en la parte del ingreso norte a la ciudad, fueron inmediatamente liberados, de manera que el tráfico se mantiene en su totalidad y dentro de los límites de la normalidad en la ciudad. ¿Si hay alguna pregunta? Muchas gracias, señora ministra. Damos paso a María Gracia Costa de Teleamazonas. Muchas gracias, ministra. Buenas noches. Por favor, ¿han podido ustedes identificar quizás si se trata de grupos organizados o son todavía miembros del movimiento indígena, comuneros, quienes están realizando ese tipo de cosas? Ahora veíamos en imágenes inclusive que atacaban a policías con voladores, con artefactos creados. Y otra pregunta, ¿qué pasó también con los 2 militares que estaban retenidos en Imbabura? A ver, sobre la primera cosa, es claro, porque todos han visto las imágenes, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se han comportado dentro de los límites de un uso progresivo de la fuerza.
de manera que no existe ningún manifestante que haya sido afectado como falsamente se ha estado diciendo. En cambio, de parte de los manifestantes, hemos tenido ataques dirigidos a la fuerza pública de diferente tipo. Unos ataques con piedras, por ejemplo, y con adoquines de los que fueron sacados, afectando el patrimonio de la ciudad de Quito, de la plaza de Santo Domingo. Se utilizaron como proyectiles para lanzarlos en contra de la Policía Nacional. En el caso al que usted se refiere con su pregunta, efectivamente, se han utilizado voladores y finalmente se han utilizado palos, piedras, adoquines y finalmente voladores. De manera que esta es una actitud que debe ser rechazada por los ecuatorianos. Una marcha pacífica es pacífica, no tiene armas, no se utilizan armas para atacar a la gente. En este caso, la Policía Nacional ha sido atacada y de la misma forma ha sido atacada las Fuerzas Armadas cuando han intentado impedir que se bloqueen las vías. Y estamos impidiendo que se bloqueen las vías porque es fundamental que los ecuatorianos podamos tener el derecho de circular libremente por todas las vías del Ecuador, que tengamos el derecho a poder trabajar y que tengamos el derecho de poder sacar la producción que se está perdiendo en algunos casos en este momento, en Cayambe, por ejemplo, y que es indispensable que esas familias que han trabajado para poder producir y poder vender sus productos al exterior tengan la posibilidad de realizarlo sin que existan obstáculos para que ellos puedan recibir la remuneración como consecuencia de sus actividades. En el caso de los militares, quiero decirles que el Gobierno Nacional ha solicitado la intervención de la Cruz Roja Ecuatoriana para garantizar la integridad física de las personas, de los 2 militares que fueron secuestrados en la comuna de Pijal, y que a través de la intervención de la Cruz Roja y de la intervención del gobernador de la provincia de Imbabura, dentro de las próximas 2 horas, el gobierno recibirá a los militares y los habrá rescatado de ese secuestro. Independientemente de esto, el gobierno nacional impulsará las medidas de carácter legal a las que tiene derecho para que se inicie la investigación y se sancione el secuestro del que han sido objeto los 2 militares. Finalizamos con la pregunta de Karen Aro de TC Televisión. Ministra, buenas noches. Yo quiero consultarles si es que ustedes tienen tal vez información del fallecimiento de un comunicador en Latacunga en medio de las manifestaciones. ¿Tienen tal vez detalles en qué contexto se dio y si tal vez es producto precisamente de las manifestaciones y que los manifestantes habrían agredido, lo que derivó en la muerte? Por favor, ministra. Le digo lo que conocemos hasta este momento, de acuerdo con el levantamiento de la información que se ha hecho in situ en el lugar de Toacaso, en donde se produjo el fallecimiento del señor Rojas, fallecimiento que lamentamos profundamente y nos solidarizamos con su familia. Como efecto de las manifestaciones que se convocaron por parte de los manifestantes en el área de Toacaso, el señor Rojas estaba haciendo una cobertura de noticias en el lugar. Como consecuencia de esto, se produjo un ataque hacia las personas que estaban en ese momento haciendo la cobertura y a los vehículos que se encontraban en el área. Como consecuencia de eso, el señor Rojas se desequilibró y cayó hacia atrás. De la información que tenemos hasta ahora, desde el balde de la camioneta, al caer, se produjo un golpe que le produjo una afectación cráneoencefálica y como consecuencia de ese golpe y de esa afectación se produjo la muerte casi instantánea del comunicador social. En ese momento, en el lugar en donde se produjo el accidente, solo estaban manifestantes. No había ningún miembro de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Es lamentable que este hecho se haya producido y es importante que todos cuidemos la vida de los demás
y que no estemos dispuestos a aceptar que este tipo de acontecimientos se produzcan como consecuencia de este tipo de manifestaciones. Compañeros, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? ¿No? Les Gracias, agradezco señora muchísimo. ministra. Gracias a ustedes.